Hola, buenas tardes. Hoy quería hablar de forma rápida eh, una idea que había pensado hace mucho tiempo, pero le terminé dando la idea, que es el centro de reunión del reino como zona segura. Em, Sabemos que las personas están en el safe esperando o charlando y siento como que en esa zona se podría agregar actividades como por ejemplo ver ítems publicados, hacer algo en el baúl del personaje, vender el botín que quedó y que sea un lugar más seguro, más protegido. Entonces, empezando por Ignis, eh, esta sería una representación de cómo sería la zona segura, pensando en el safe. El safe lo que hace para proteger es que independientemente si hay 5 enemigos que se metieron adentro de este área, esos 5 enemigos se le empieza a drenar un porcentaje de su vida máxima por segundo, a los 5 juntos. Entonces el save es letal, o sea, los mata a todos, no. Te drena la vida, no hay forma de bloquearlo. Pero si a este lugar de reunión se le agregaría guardias, arqueros, la zona sería más segura y se podría hacer más actividades. En el caso del guardia arquero, yo no pude hacer la prueba de, por ejemplo, venir con un caballero y ponerse ejército en uno a ver cuánto saca de daño el penetra escudo del guardia. Si alguien lo sabe y lo puede comentar mejor. Pero básicamente la idea sería expandir la zona segura y que haya un ambiente más tranquilo, donde sepas que no, no va a venir nadie a- a tirarte flechas o cosas por el estilo. Que pueda hacer las actividades y charlar de forma tranquila. En este caso de Nigni sería el único caso donde el mercado está muy lejos, está muy lejos por la subida que hay que hacer y después para llegar a esta zona. Entonces encontré un lugar perfecto para el mercado que lo voy a mostrar. Bueno, acá habría uno de esos guardias, arqueros. Y acá estaría el mercado. Fíjense que está justo el redondel, el nivel marcado como para que esté el mercado ahí. Y acá habría un guardia para defender esa zona. Y por acá o por acá estaría el otro guardia. Este sería un guardia central. Eso expandiría habría una zona segura amplia, más amplia, donde la gente puede eh, acomodarse acá y ver ítems. eh, y también eh, en esta región, cuando se pueda sacar la isla, iría la subasta con todos la estética, otro guardia por acá, un guardia de cada lado, acá y acá, y ahí habría más actividades para hacer. Se podría agregar un tercer subastador. Eso es para que uno pueda acomodarse y que venga el otro y pueda acomodarse en su espacio y los dos puedan ver ítems tranquilos. Y ver ítems como para una actividad más y para estar en un lugar tranquilo. Y desde este lugar tranquilo poder entrar a una fase de coliseo, poder ver cómo está la CTG, poder charlar con alguien. Y acá estaría el otro arquero para defender esa zona. Entonces sería... eh, a ver si se puede. Ahí está. Este sería el otro guardia. Ahí estaría la subasta. Este sería el otro guardia. Fíjense que acá ya están peleando contra verdes. Este defendería un, un poco más de rango que el save. Estos dos guardias desaparecerían porque no sirven de nada con el save. Acá estaría el otro guardia, la subasta, pero está claro, sería
cuál sería la región segura, ¿no? Se expandiría la región segura y tendríamos como más, se plantearía como un lugar, eh, un centro de reunión o un centro de compra y venta del reino. Porque la subasta está de un lado, en este caso de Ignis y de Alcius, el mercado está de otro, el respawn del sabio de guerra está del otro, entonces unir esos tres sería una muy buena opción. Ahí estaría el mercado, obviamente apuntando para acá, con el guardia. Pensaba poner el save ahí, pero eso está bien así, no importa. El otro guardia, y bueno, así quedaría. Y esta zona eh, yo vi y queda muy bien el desierto así, pelado, sin el mercader. Sería una zona de leveo donde la gente puede venir a cazar. Bueno, esta es la estética de la subasta, que en los tres reinos son iguales. Después pasaríamos a Alcius, que Alcius tendría la subasta también donde está la isla, con los dos guardias. Un guardia acá. Este guardia sería la conexión entre el save y el mercado. Y tres guardias acá defendiendo el mercado. Este sería uno, que defendería por acá, toda esa zona. Está como en una montañita. Eh, Después el otro estaría acá. Y el otro estaría acá. Sería el otro, con el guardia ahí en la montañita. Entonces fíjense que ya se crearía un ambiente más, más protegido para Alcius. Con un guardia acá y otro guardia acá, y el otro guardia está por acá. Se crearía un ambiente más fuerte para el reino y obviamente más protegido, donde el centro de reunión para Alcius sería un poco más, con una forma diferente, tipo casi un estilo gusano, como Torkul, con la subasta allá atrás, el save, la bajada y el camino protegido por los guardias y esta casa con este árbol y el mercado. Después este sería el otro. Este sería el otro. O sea, ahí estaba el anterior. Este sería otro que es para acá, para esta zona y para esta otra zona. Este estaría del lado izquierdo de la subasta para defender ahí todos los posibles agresores. Acá estaría la subasta. Allá estaría otro que defendería esa zona. El del otro lado de la subasta defiende la entrada a Torkul por si viene un arquero. Yo estaba ahí, por ejemplo, y vino un tirador y yo me colgué, estaba haciendo otra cosa. Y cuando me di cuenta me había matado. Y estaba acá, al lado del Sabe, en una zona supuestamente segura. Este guardia serviría para matar ahí y bueno, también para allá. Entonces, volvemos a ver, quedaría tipo un camino, así. Y el de Sirtic, que sería el más fácil de resolver, solamente necesitaría tres guardias arqueros. Acá también en la misma zona donde está la isla estaría la subasta. Y estarían dos guardias ahí y un guardia en el mercader. La subasta está queriéndola poner por acá o por acá, pero el ambiente que se genera acá con todo lo verde y la libertad de ver para allá es buenísimo, o sea, es bien de Sirti. Entonces tenemos uno de un lado de la subasta para proteger toda esta zona. Este del otro lado. A ver si se puede. Ahí está.
Esta es la imagen que quería. Eh, las subastas, sí, lo mejor sería acá porque allá interrumpiría el- in- siento que interrumpiría algo, no sé, eh, tipo el paisaje o la movilidad, algo. Después está por acá, pero no está el lugar como para acá. Después la montañita, pero la montañita también iba a interrumpir algo. Entonces acá sería lo mejor. Y después el otro guardia, se me ocurrió ponerlo acá adentro, que está como la puertita abierta, para proteger los tres mercaderes. Y protegería toda esa zona, toda esta montañita, por si aparecen enemigos, y allá. Y entonces ahí se crearía el centro de reunión de Sirti, que de todas maneras está bastante bien formado, pero con estos tres guardias se terminaría de formar un lugar más amplio para la cantidad que son. Así que, bueno, esa sería la idea de los guardias, como para hacer la zona de una zona segura, y después pasaríamos a lo que sería por la casa de subastas que estaría disponible en los herreros, los armeros, los sastres que estén ahí en el Sabe Central, en el mercado, en el mercader también. Bueno, obviamente los subastadores. Y cuando abrimos la casa de subastas, acá en vez de vender debería publicar. En esta lista ya te aparecerían todos los ítems que hay publicados. Uno le daría a categoría, le pondría armadura, por ejemplo, y ahí todos los ítems publicados se restringen a armaduras. Y lo mismo después de cuando que uno le pone armadura, le pone hombreras y las armaduras se restringen a hombreras. No hace falta, no haría falta poner buscar. Por ejemplo, ayer que estaba sacando estas imágenes, vi 32 ítems publicados en la categoría armadura. No son muchos. Entonces, poner todos los ítems publicados no creo que sea mucho, mucho lag o lo que fuere. Después estaría bueno que no haya páginas, simplemente bajar este buscador y poder ver con, con dinamismo los ítems publicados. Y una, eh, después estaría lo que es la subasta, que podría ir con un guión como diciendo este ítem no está en la subasta. Lo mismo con el precio, que este ítem no se puede, no está a la venta por oro. Después hay un precio en magnas, que también puede estar con un guión como diciendo tampoco se vende por magnas. El tiempo, acá habría un cursor o algo. Y por último, una columna donde diga quién publicó el ítem. Entonces, si es un arma muy buena, no tiene ningún precio publicado, o por ahí tiene un precio exagerado en magnas, uno puede agregar a ese personaje y si está conectado le manda un chat y puede negociar el arma. Ahora bien, si el arma no está en subasta, no tiene precio ni en magnas ni en oro, entonces acá está en la sección publicar, cuando el personaje publica el arma y no le pone ningún precio, ni está en subasta, el arma no se le va del inventario, queda en el inventario del personaje. En caso de que le ponga un precio o en subasta, ahí sí el ítem se le va del personaje. ¿Esto para qué sirve? Y para nosotros poder ver ítems que están en una posible venta de manera nítida, de manera bien, como una actividad más. Y en caso de que por ahí le haya puesto un precio en oro o un precio en magna, o por ahí está en subasta. Y acá diría mis publicaciones, que serían más publicaciones, porque 5 en este caso 5 sería poco. Acá están las magnas que uno tendría. Eh,
Esto es para darle libre libertad a la gente para publicar sus ítems y que nosotros, porque siendo sincero, está bueno ver qué ítems hay a la venta. Uno cuando está en el chat comercio y publican ítems, uno siempre le da clic para ver qué tiene el ítem o cómo es el ítem. Bueno, esto sería más o menos lo mismo. Poder ver de forma tranquila y con pausa los ítems que hay publicados. Por eso estaría bueno darle libertad de 20 publicados. Y en caso de que se quiera expandir más esto, se le, se compraría esto que aumenta en 5 o en 10 la cantidad de espacio disponible. Que bueno, esto no, yo creo que así estaría bien, no es el donde uno, o sea, como que el reino en realidad se alimenta principalmente de las monturas, la personalización, la personalización de los ítems, la mejora de los ítems, los compañeros, la montura, no por el espacio subasta adicional. O sea, esto tendría que ser una actividad propia del juego, pero que sí se puede agregar más. Después, hablando del chat de comercio, esa zona segura tendría un chat de comercio en todo el área para publicar también, para que sea una actividad más. Pero con esto ya esta actividad sería muy buena. Eh, des- Después, sí, como expliqué, eh, la gente tendría el lugar para acomodarse y poder estar tranquila viendo ítems o charlando. Bueno, eso sería todo con el tema de un posible centro de reunión con zona segura. Y después, ahora voy a hablar de algunas cositas que me quedaron. Por ejemplo, lo del Coliseo Libre, que básicamente lo pensé y sería simple, que diría Coliseo Libre del Reino. Y nada, uno podría entrar con un coste de un ticket o como espectador. Y podría entrar a probar daños, a boludear, a charlar en un coliseo con mucha gente, no tanto duelos y eso. Después está, cuando uno crea un duelo y uno le da a invitar o alguien se une al duelo, el mismo sistema va acomodando a los nuevos en un equipo hasta, o sea, solo, hasta llenar el 2 versus 2, 4 versus 4, 3 versus 3, de forma aleatoria. Pero bueno, el dueño, el creador de la partida puede modificar en caso de que lo quiera. Después, en la zona... acá hay... Esta es la zona donde salen zombies necróticos. Que la verdad que no sé para qué sirven el botín del zombie necrótico, pero eso no importa. La cosa es que acá uno se acerca, está leviando, por ejemplo, en este caso creo que el Nini se pasaría de 55 a 56 y le salen zombies acá a 60 y te empiezan a perseguir. O sea, que uno quiere matar los bichos que hay acá y le salen los zombies de 60 y son re molestos, digamos. Entonces esto se solucionaría eh, haciendo que estos zombies solamente salgan en este pequeño área donde están los cementerios y que los otros monstruos no salgan cerca del cementerio, que salgan por fuera, que no se mezclen. Entonces, si vos te metes al cementerio, que no había bichos, y ahí te sale zombie necrótico, te avisa como no te metas en el cementerio porque cosas, pero por fuera, un poquito alejado de esto, estarían los, los bichos. Que por lo general no sé por qué, pero se acumulan una banda acá. Fíjense que hay un montón de criaturas. Y te salen el zombie acá, el otro acá. Es un quilombo eso. Eso sería un detalle. Y por último, los poderes que necesitan un objetivo para lanzarse. Por ejemplo, a ver, acá. Ahí está. No. Bueno, acá dice el objetivo es inmune a los conjuros, pero si uno le da a confundir, por ejemplo, dice necesitas tener un objetivo seleccionado para lanzar este poder. Todos esos poderes, si uno los aprieta, te pondrían en modo ataque. Sería una opción más para ponerse en modo ataque.
Y bueno, eso sería eh, una cosa que había pensado hace tiempo y que le terminé de dar el- la idea. Y que es que no requeriría mucha implementación y, y estaría bueno para todos. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y cualquier cosa haría un nuevo video. Muchas gracias.